Bueno, pasamos al capítulo siguiente, capítulo 15. En este caso, lo primero que hay que notar es la analogía que se sigue o que se está haciendo con respecto a 321. Perdón. En principio, recordemos que se empezó hablando de fuerza entre dos circuitos. Luego se habló de un campo, o sea que sería análogo a la ley de Coulomb, la ley de Ampère, y luego el campo, la inducción magnética sería el análogo a pues el campo eléctrico. Posteriormente, en 321, lo que sucedió, o lo que aparece en la secuencia del libro, es la ley de Gauss. Y recordemos que la ley de Gauss, en general, nos habla o nos mide cuál es el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada. Recordemos que la ley de Gauss justamente habla del flujo eléctrico sobre una superficie cerrada. Ahora, que en algunos casos se tenga una distribución con características simétricas en primer lugar de su geometría y características muy particulares de las densidades de carga que aparecen, entonces en esos casos se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo. Ahora, podemos aplicar la ley de Gauss a cualquier distribución, porque la ley de Gauss nos habla del flujo eléctrico. Lo que no podemos aplicarlo a cualquier distribución es usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Entonces ahí son situaciones que suele decirse muy simétricas. Y problemas muy particulares en 321 para usar ley de Gauss, nos recordarán cargas puntuales, esferas concéntricas, cilindros infinitos, líneas infinitas o cilindros concéntricos o planos infinitos. Pero de ahí no podemos utilizar la ley de Gauss para calcular el campo. Entonces tenemos que ver una expresión análoga para esto, es decir, que nos permita en algunos casos encontrar la inducción magnética para situaciones que sean semejantes a las que se aplicaba la ley de Gauss. La demostración está en el libro, no la voy a comentar. Es muy parecida a lo que sucedió con la ley de Gauss, porque recordemos que en la ley de Gauss en la demostración se hablaba de un ángulo sólido. Aquí va a aparecer algo equivalente. Entonces, em, se suele llamar la forma integral de la ley de Ampère porque tienen que recordar, quizás había un ejercicio en el capítulo 4 en Bagnes, que decía que a partir de la ley de Gauss se obtenga la ley de Coulomb. Y se puede probar que a partir de la ley de Gauss podemos obtener la ley de Coulomb. En el caso de la ley de Ampère también tenemos una expresión que se suele llamar forma integral de la ley de Ampère, porque a partir de esa ley equivalente a la ley de Gauss podemos llegar a la ley de Ampère. Entonces, ojo con esto, hay que decir la forma integral de la ley de Ampère, que es el equivalente a la ley de Gauss, y la ley de Ampère es el equivalente a la ley de Coulomb. Entonces, lo que permite, o lo que nos dice esa forma integral de la ley de Ampère, es no en este caso un flujo, sino que la circulación, recordemos que la circulación es una integral de línea de B punto de dr sobre una curva cerrada, es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Recordemos que en la ley de Gauss teníamos una superficie S cerrada y esa carga encerrada era pues todos los tipos de carga que estuvieran dentro de S. Pero no quiere decir, y esto es una de las cosas que muchas veces se siente que no les queda clara en 321, no quiere decir en la ley de Gauss que la carga que no quedaba dentro de la gaussiana
no contribuía al campo. Y eso es incorrecto. Realmente, si tengo una región, por ejemplo, teníamos una esfera que tenía un radio A y después tenía otra concéntrica y había una carga, digamos, superficial. Claro, cuando uno aplicaba la ley de Gauss acá y tenía una densidad constante, digamos aquí, claro, en la ley de Gauss para el flujo no considerábamos el efecto de la carga que estaba afuera, pero esa carga contribuye al campo, porque el campo eléctrico es producto de todas las distribuciones de carga. Ahora, que se considere esa carga para el flujo en esa gaussiana, esa es otra historia. La situación aquí viene a ser análoga. La corriente encerrada se refiere a lo que está pasando como flujo. Recordemos que la corriente es el flujo de carga por unidad de tiempo. eh, sobre la curva C, ¿no? Que aquí tiene que ser curva, ojo con esto. Independientemente que tengamos densidades de corriente um, volumétrica, lo que hay que ver es la corriente que está encerrando o que está siendo, podemos decirlo, contenida en C, pero vista como un flujo de carga, ¿sí? Entonces, si tenemos una curva, y en ese caso, en esa curva que va a ser una superficie, curva imaginaria, entonces la corriente encerrada se refiere a que si, por ejemplo, hay carga moviéndose en el volumen, yo debo entonces verlo como ese flujo, porque es lo que está pasando por C. En este caso, por el contorno y por el interior. O si tuviésemos una carga superficial, también tenemos que medir el flujo que hay en esa carga superficial atravesando el contorno de C. O de igual forma, si hubiese una distribución lineal, pues al ver el flujo sobre C, tendríamos también que considerar cualquier tipo de movimiento de carga. ¿Sí? Entonces, igual que en la ley de Gauss, podemos tener que nuestra curva imaginaria, porque en el caso de la ley de Gauss, la gaussiana es una curva imaginaria utilizada para medir el flujo y a partir de ahí encontrar el campo eléctrico, en problemas con mucha simetría. Pero aquí esa curva C, pues igual es una curva imaginaria utilizada para medir la circulación del campo B. Pero la situación es que si hay carga en movimiento y esa carga en movimiento no atraviesa a C, pues no quiere decir que esa carga en movimiento no contribuye al campo, en este caso al campo B. Igual que en Gauss, el campo B es producto por el movimiento de cualquier tipo de carga, independientemente en qué región estemos. El resultado, el resultado de la forma integral de la ley de Ampère, lo que nos está diciendo es que la circulación del campo eléctrico depende únicamente de la corriente que está siendo encerrada por la curva C, pero que al campo B lo generan todos los movimientos de carga, igual que en Gauss, al menos la misma idea. O sea que si yo de repente tengo un problema donde tengo cierto tipo de movimientos de carga y vengo yo y coloco otra carga y esa carga eh, se mueve de cierta forma, las suposiciones que se hicieron antes sobre el campo B podrían cambiar, igual que en Gauss. O sea que el hecho de entender y comprender
claramente lo que sucede con la ley de Gauss es decir, es tener las mismas consideraciones, al menos en esta parte. La curva C, repito, es una curva imaginaria que uno define. Se le suele llamar la amperiana, así como a la otra se le llamaba la gaussiana. Y así como en el caso de la ley de Gauss, ¿no? En el caso de la ley de Gauss, para poder sacar, para poder obtener el campo eléctrico, en primer lugar debíamos de conocer su dirección. La magnitud, pues de repente no, pero ya teníamos en base a ese tipo de distribuciones con simetría tal, lo que las densidades de carga dependían de tal, ya podíamos anticipar la dirección del campo eléctrico y además saber de qué variable dependía. Saber esas dos cosas permitían establecer que E y el diferencial de área, buscar alguna geometría para que fuesen paralelos, opuestos o perpendiculares, de forma que el producto punto desaparece y como el campo dependía de una sola variable, entonces el campo era constante sobre la gaussiana y por esa razón el campo salía de la integral. Pero bajo esos dos criterios, misma dirección o dirección opuesta o perpendicular al diferencial de área, era constante en la gaussiana, podíamos entonces sacar el campo eléctrico de ese integral de flujo y encontrarlo. Las implicaciones aquí son iguales. Que para poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère, que mide la circulación, porque ese integral de línea es una circulación, así se definió en 321. Para poder obtener el campo B a través de esa expresión, pues deberíamos de construir o tener una curva cerrada C, de forma que el campo eléctrico pues sea paralelo, opuesto o perpendicular, porque puede ser una curva definida por varios tramos, pero que este producto punto pueda desaparecer. Y además, conocer la dirección de B para que ese producto punto pueda desaparecer y encontrar la curva ideal para eso. Pero además, el campo B tendría que ser constante en esa curva para que salga de la integral. Entonces, las mismas dos situaciones se deben de cumplir. Problemas donde sepamos de antemano la dirección del campo B y sea constante sobre la curva. Pensemos en qué tipo de ejercicios podemos establecer que ese campo B tiene una dirección conocida. Pensemos en bueno, aquí tenemos los apuntes, aunque está un poco arriba. Por ejemplo, el caso de una línea. Tenemos un resultado bastante útil. Y vean que en el caso de una línea, eh, de corriente, el campo B, la dirección que tiene es phi. Y que vean que el campo B depende únicamente de la distancia ρ, en el caso de una línea. Vean que en este problema lo que se mencionó es, claro, hay una dependencia, ojo con esto, si la línea es finita, la dependencia de la longitud no se ve en esta expresión, pero recordemos que el coseno de alfa y el coseno de alfa 1 y alfa 2, aquí lo pueden ver, también depende de z. ¿Sí? O sea que este campo de una línea finita depende su magnitud de la variable ρ y de la variable z y va en la dirección de phi. Pero vean que depende de dos variables. Luego, cuando la línea se hace infinita, entonces el campo B va a depender únicamente de ρ y va en dirección de phi, pero en el caso infinito.
Y la dirección va a ser phi. Y vean que ya dijimos que era phi va a ser eh, sea infinito, infinito. El problema es que cuando es finita también depende de z y z es la ubicación del punto, la altura, perdón, con respecto al origen del punto de campo. Entonces ahí podemos considerar ese caso. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la extensión y voy a asumir que ya hicieron ejercicios porque incluso hicieron prueba ayer de esto. ¿Qué va a suceder para los cilindros infinitos? La misma historia. O sea que si tenemos cilindros infinitos o líneas infinitas, o cilindros infinitos concéntricos, vean que es una situación muy parecida eh, a la que teníamos con la ley de Gauss, vamos a conocer, dependiendo de cómo sea la densidad de corriente, vamos a establecer de antemano que ya es conocido la dirección del campo B. Pero para ello tenemos que decir cómo va a ser la dirección del movimiento de carga. Entonces decíamos que en el caso eh, lineal, pues teníamos una corriente, es decir, la corriente se movía de esta forma. Quiere decir que en los demás casos podría haber, podría haber densidades superficiales, podría haber densidades volumétricas, pero que si la dirección de esas densidades, y esto se puede probar, si la dirección de las densidades es en Z y las componentes son constantes o dependen de ρ, entonces el campo B, su componente va a depender de ρ y va en dirección de phi. Ojo con esto. Ven que es muy similar al caso de Gauss. En el caso de Gauss, las densidades de carga en los cilindros infinitos concéntricos o los cilindros infinitos debían de ser o constantes o depender de ρ. Para garantizar que el campo B sea en dirección de phi, que su componente dependa de ρ. ¿Qué modificación podría haber? Bueno, que ya no sean en Z, sino que sean en phi. O sea, lo que inicialmente estoy diciendo es que la carga se está moviendo de forma vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ya sea en la superficie o en el volumen, pero se está moviendo de forma vertical. Y como nosotros podemos considerar los cilindros infinitos casi como la misma idea de la línea, entonces vean que en ese caso, aun cuando tengan una densidad de corriente volumétrica o superficial, va a seguir siendo válida la regla de la mano derecha. En ese caso. Entonces, para estos tres casos, líneas, cilindros infinitos, cilindros concéntricos infinitos, y que las densidades dependan de ρ o sean constantes, y que además tengan la dirección z, esto se cumple. Entonces, lo que va a suceder es que ya vamos a saber que el campo eléctrico, digamos si tengo el eje z, perdón, la inducción magnética, no el campo eléctrico, va a tener esta dirección. Las líneas de campo van a ser círculos concéntricos. No voy a dibujar mejor líneas, lo voy a hacer punteado. Pero que el campo B va a tener dirección de phi.
y que la magnitud depende únicamente de ρ. O sea, que a mayor ρ o menor ρ dependiendo, pero la variación de la magnitud solo depende de ρ. O sea, que el campo a una distancia ρ va a ser el mismo en magnitud. ¿Por qué? Porque solo depende de ρ. O sea, que en cualquier dirección que tome una distancia ρ, obtengo la misma magnitud del campo, evidentemente en la dirección diferente. Entonces, si pensamos en la forma integral de la ley de Ampère, tenemos que pensar para que ocurra lo siguiente, pensémoslo en partes, ¿no? Primero, si B y el diferencial de R tienen la misma dirección o tiene dirección opuesta, lo que puede aparecer es un más y menos, B de DR, porque el producto punto sería más si va en la dirección del DDR, que el DDR no se refiere al elemento de corriente, sino que se refiere al de la curva. Entonces puede ser más o menos, si va a favor en la misma dirección el campo B con respecto a la curva, porque tenemos que darle una trayectoria porque es un integral de línea, dado que es una circulación. Pero bueno, puede ser más o menos. Digamos que no le doy importancia al signo ahorita, sino que el signo lo puedo meter dentro de B y decir que B después, si me queda más o menos, depende de cómo encontré B. Pero no voy a lidiar con el signo de B, va metido ahí dentro de la componente del campo. Entonces sería aquí la componente ρ. Perdón. Bueno, sí, la componente ρ. Para este caso, ¿no? Si va en la misma dirección. Pero entonces, ¿qué debe ocurrir además? Que tenemos que tener una curva de forma que este campo sea constante sobre esa curva. ¿Para qué? Para que ocurra lo otro y salga. Y al final de cuentas, ¿qué va a hacer esto? Pues, claro, va a ser cerrada la integral. Esto es la longitud de esa curva. Recordemos que en la ley de Gauss era el área de la superficie gaussiana. Aquí esto va a ser la longitud de la curva. En este caso le llamamos la amperiana. O sea que si consigo una curva amperiana que verifique las dos cosas, el lado izquierdo de la forma integral de la ley de Ampère se va a reducir a una componente, en este caso sería una componente que va en dirección de ρ, en el caso del de los cilindros, líneas infinitas, con todo lo que ya mencioné, por la longitud de la curva. Y después tendría que ver cuánto es la corriente como flujo de carga sobre esa curva C. Sobre la curva y lo que pudiese pasar en el interior de ella. Pensemos entonces en cuál sería la opción ideal para la curva amperiana en un campo que tiene estas características, es decir, el campo que depende de su componente de ρ y va en dirección de phi. ¿Cuál sería una curva de forma que el campo sea eh, pues paralelo al diferencial de línea o en contra, dependiendo cómo lo van a tomar? Pensemos en paralelo y que el campo sea constante en cada punto de esa curva. ¿Cuál sería la opción ideal? No se peleen por responder. No, díganme la curva. ¿Qué curva? O sea, véanlo aquí. ¿Qué curva va a tener, su diferencial de línea va a ser paralelo al campo B en cada punto de ella? ¿Y en qué curva el campo B va a ser el mismo en todos los puntos, en magnitud? Solo vean cómo va el campo eléctrico. O sea que aquí debe quedar claro que si la curva es un círculo, perdón, la circunferencia sería formalmente, si la curva C, si la amperiana es un círculo, lo veo desde arriba,
tendría que yo establezco una dirección y la dirección, como tenemos la libertad de tomarla, yo puedo tomar la dirección del diferencial de línea de la curva amperiana en cualquier punto sería tangente. Entonces lo cumple. Y como todos los puntos sobre la circunferencia están a una distancia ρ y el campo depende de ρ, entonces el campo sería constante en cada uno de los puntos. Por lo tanto, se cumplen las dos condiciones para poder hacer esto. Entonces, ¿cuál tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser la curva amperiana? Bueno, tiene que ser entonces una circunferencia cuyo origen coincida con el eje de la línea, con el eje del cilindro o los cilindros infinitos. ¿Y a qué altura está? No importa a qué altura la coloquemos, porque recordemos que en este caso el campo no depende de z, por lo tanto podemos agarrar la amperiana y colocarla en un punto arriba en la línea o colocarla abajo, y no hay ningún problema. Particularmente para esta amperiana en específico, la longitud entonces es la longitud de la curva. Y consideramos una amperiana de radio ρ. Entonces, ¿cuál es la longitud? Bueno, 2pi ρ. Longitud, no área. Recordemos, en ley de Gauss es área, aquí es longitud. ¿Qué quedaría en el lado derecho? Bueno, mu sub 0. Y lo que tenemos que ver es el flujo que hay de carga sobre la curva C, sobre el contorno de C o sobre su interior. Entonces vean que si tengo C, el único lugar donde pasa carga es por el eje, por el origen, perdón. Entonces ahí está pasando, o ahí está la línea, entonces hay un movimiento de carga sobre la línea, podría haber movimiento de carga sobre la superficie o sobre el volumen, pero en todo caso, el flujo de carga, la corriente que pasa, la carga, el flujo de carga por unidad de tiempo es la que pasa justo por ahí. ¿Y cuánto es ese flujo? Es I. Considerando que el problema menciona que tengo una línea, perdón, infinita que lleva una corriente I. Entonces, ¿cuánto sería el flujo? I. Ah, bueno, y si hubiese también superficial, bueno, debo calcular el flujo. Tendría que hacer, y si fuese filamental, tendría que hacer el K punto normal DDR, si es superficial, o tendría que hacer el J punto DDA, si es superficial. Entonces, aquí debo incluir todos los tipos de movimientos de carga que atraviesen C, su interior o su contorno. En este caso, vean que es simplemente I, y podríamos despejar para este ejercicio cuál es la componente, ¿no? Mu sub 0I sobre 2pi ρ. ¿La dirección cuál sería? Bueno, ya sabemos de antemano que la dirección sería así. Entonces, vean que la idea que se mantiene es en principio completamente análoga a la ley de Gauss. Es similar, por ejemplo, si dentro de la amperiana, si dentro de la gaussiana teníamos una carga Q, bueno, yo solo ponía Q. Si había una densidad superficial, tenía que integrar. Si había una densidad de carga volumétrica, pero veíamos todas las contribuciones de carga dentro de la gaussiana. Aquí es ver todas las contribuciones de flujo de carga sobre C, tanto su contorno como su interior. La situación es que tenemos, lamentablemente, más reducidas las opciones aquí. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la ley de Gauss teníamos esferas
o esferas concéntricas, cargas puntuales, cilindros infinitos y planos infinitos. En realidad, en la forma integral de la ley de Ampère se reduce a dos. Los ejemplos clásicos, ¿verdad? Quizás de repente haya ejemplos un poco más rebuscados, pero se va a reducir a dos nada más. Aquí van a ser los problemas que se va a poder encontrar el campo eh, utilizando esta forma, van a ser cilindros infinitos o concéntricos, y hay dos opciones. Hay dos opciones. Que las densidades, como lo mencioné ahorita, tengan dirección Z, pero que las componentes dependan de ρ. Y también hay un caso donde las densidades eh, puedan tener dirección de phi. Ya vamos a ver ese ejemplo después. Pero quizás haya esas dos opciones. Hay que ver si el caso de que sean las, bueno, las densidades en dirección de phi, ¿de qué tendrían que ser las componentes? Depender de qué. Ya lo voy a comentar. Y número dos, el otro tipo de ejercicio, porque aquí es el mismo cilindro solo con dos opciones de densidad. El otro tipo de problema que se puede resolver utilizando la fórmula integral de Ampère son planos infinitos, así como en el caso de la ley de Gauss, ¿no? Solo que tendríamos que establecer eh, consideraciones acerca de cuál tendría que ser la dirección. Bueno, si es un plano, evidentemente tendría que haber una densidad superficial. Y la pregunta pues sería, bueno, pero ¿y cuál tendría que ser la dirección de esa K para poder encontrar el campo y poder utilizar? ¿Y cuál tendría que ser la amperiana? O si podemos tener planos paralelos, o si podemos tener una región donde tengo paralelos los planos infinitos, pero dentro quizás pueda tener eh, una región donde tengo una densidad volumétrica de corriente. Pero aquí perdemos el caso de las esferas. ¿Por qué? Porque en una esfera realmente no vamos a poder tener las condiciones adecuadas para poder utilizar esta forma de ley de Ampère. Pero ya vamos a ver uno a uno los casos. Evidentemente, los problemas que se hicieron, los ejemplos clásicos que estaban en el capítulo 14, de la línea infinita, del plano infinito y del solenoide infinito, se van a poder resolver también utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Pero esos ejemplos nos dan la pauta al menos de cuáles serían las direcciones, porque vean que la dirección que estoy tomando acá, lo que estoy comentando acerca de que el campo va en dirección de phi, lo estoy sacando del problema de la línea infinita que ya perdón, utilizando la información del capítulo 14. Por lo tanto, utilizando la información del capítulo 14, yo debería de analizar, bueno, cómo debería de ser el K para garantizar que el B tenga una dirección específica y dependa de alguna cantidad específica, lo mismo en el solenoide. O sea que para poder entender por qué razón el B se sabe de antemano cuál va a ser su dirección con condiciones específicas, se debe haber leído con cuidado el capítulo 14. Pero eso lo vamos a ver en los ejemplos. Otro punto importante de la forma integral de la ley de Ampère, que claro, no la voy a demostrar, aunque la demostración es bastante similar a la ley de Gauss, es que recuerden que, y voy siempre con las analogías, cuando se planteó la ley de Gauss, a partir de ahí se hizo una consideración válida únicamente en una distribución volumétrica de carga. O sea, se decía, si tenemos en cierta región, tengo una densidad volumétrica únicamente. Y considerando ese caso,
surge lo que se llama la primera ecuación de Maxwell. O, dicho de otra forma, trago esto. Ahí. Dicho de otra forma, en muchos textos aparece la ley de Gauss en forma integral y esta sería la ley de Gauss en forma diferencial, porque de aquí se llegaba a esto en el caso de la densidad volumétrica. Ley de Gauss forma integral, ley de Gauss forma diferencial. Entonces aquí podemos hacer un análisis similar y vamos a llegar entonces a nuestra segunda ecuación de Maxwell. ¿Qué se hacía en el caso de la ley de Gauss? Se usó el teorema de la divergencia. ¿Qué se va a hacer acá? Dado que es una integral de línea en una curva cerrada, utilizar el teorema de Stokes. Por lo tanto, aquí esto sería la integral, si tengo una curva cerrada C y tengo cierta área A, entonces pasamos a la integral de superficie sobre esa superficie A que está siendo encerrada por C, con la dirección del diferencial de línea, ayudándome para saber la dirección del diferencial de área según la regla de la mano derecha, para la integral del teorema de Stokes. Entonces, esto lo puedo cambiar como el rotacional de B, punto de dA. Si hacemos una consideración, así como se hizo en la ecuación de Maxwell anterior, para la cual se decía, si estamos estableciendo que el único tipo de densidad de carga es volumétrico, llegamos a esto. En otro caso, esto no funciona. Si yo hago la consideración que el único tipo de densidad de corriente es el volumétrico, entonces voy a establecer que sería mu sub 0 y para encontrar la corriente la veo como el flujo del campo J sobre ese diferencial de A. Paso a restar. Tengo dos integrales de superficie con el mismo diferencial de área, entonces puedo restarlas, ¿no? Agruparlas en una sola integral y decir que eso es cero. Y esto vean que va a ser para cualquier curva cerrada y evidentemente el área asociada a esa cualquier curva. Entonces, si esa integral para cualquier curva asociándola a una área es cero, entonces la única posibilidad, dado que es para cualquier área con la curva respectiva, quiere decir que la única opción es que esto sea cero. Y tendríamos una relación que va a verificar el campo B, que su rotacional, bueno, sería mu sub 0 J, tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, el rotacional de B debe ser mu sub 0 J. Y esta es la segunda ecuación de Maxwell. La segunda, como lo suelo decir en 321, es la segunda porque es la segunda que aparece. Ahora no estoy seguro de en qué orden fue que la formuló Maxwell, pero esta es la segunda. Nos está diciendo que el rotacional del campo B es igual a mu sub 0J. Y si hubiese una densidad superficial K, pues ya acabamos de decir que la hipótesis, es decir, lo que se consideró para llegar a esa ecuación es que tenemos el único tipo de densidad de corriente es volumétrico. Así como en la ley de Gauss se consideró para llegar a esa que el único tipo de densidad de carga era volumétrico. Y si había superficial, bueno, entonces esto no es cierto. O no sería válido porque en las hipótesis que se utilizaron para llegar a ella no se consideró ese caso. Preguntas hasta ahí.
¿Cuál es la ventaja que tenemos? La ventaja que tenemos para tener un rotacional. Que recordemos que si nosotros logramos establecer la divergencia de un campo en general y el rotacional de un campo en general, podemos establecer las condiciones de frontera para ese campo. Entonces recordemos que si tengo una superficie de discontinuidad, donde cambian ciertas propiedades, tengo una región 1, tengo una región 2, y hay un cambio de cierta propiedad, no podría ser en principio cualquiera. Ahorita decimos que solo hay un cambio de propiedad. Entonces recordemos que como tengo la divergencia del campo, yo puedo hablar de la variación que van a tener las componentes tangenciales. Las normales las asociaba con la divergencia. Perdón, dije divergencia, es rotacional acá. Las normales las asocio, la variación de las normales las asocio con la divergencia. La variación de las tangenciales las asocio con el rotacional. Y tengo el rotacional. Por lo tanto, la ecuación era, aparecía un F2, digamos que el F lo voy a poner por B. Entonces, las ecuaciones, eh, perdón, sería aquí B. Y recuerden lo que se hizo para el caso del campo eléctrico en ese sentido en las componentes normales. La situación acá es que las componentes tangenciales va a ser igual al límite cuando h tiende a cero. Lo que hago es cambiar el rotacional por mu sub 0 j. Y recordemos que aquí lo que se consideraba era la idea de aplicar el teorema de Stokes, perdón, que son las tangenciales, acá. Colocábamos un pequeño rectángulo con cierta altura h. Y evidentemente aquí estamos midiendo la densidad que había en un volumen. O sea, sería medir básicamente el flujo sobre esa área. Pero si la h tiende a cero, entonces lo que tendríamos en el límite es que pasaríamos de j, pasaríamos entonces a k, cuando h tiende a cero. Lo mismo que que se hizo con el campo eléctrico en su momento. Solo que era en el campo, repito, era para las componentes normales. Entonces puedo decir que las componentes tangenciales va a ser igual a mu sub 0 k. O sea que el campo B no es continuo al pasar de un medio 1 a un medio 2, donde hubo un cambio de propiedad. No es continuo si existe una densidad superficial de carga, evidentemente, en la superficie de discontinuidad. Es parecido, por ejemplo, al campo eléctrico. Solo que en el campo eléctrico eran las componentes normales, ¿verdad? Las componentes normales del campo eléctrico son discontinuas si existe una densidad de carga superficial. Aquí las tangenciales son discontinuas si existe una densidad de, de, de corriente. Solo que aquí, sí. En realidad, déjenme ver. No está bien. Pero aquí sería vectorial. Pero la voy a dejar así mejor porque lo voy a ver en un ejemplo. Porque el despejar aquí esta ecuación vectorial hay que tomar en cuenta algo. Pero lo voy a dejar así mejor. Después voy a colocar la información sobre si son las tangenciales y lo que va a quedar al lado derecho.
porque hay que hacer un producto cruz en este lado, pero lo voy a ver en los ejemplos. Depende cómo esté dirigido acá. Em, Otra información relevante que aparece en el capítulo 15 son los ejemplos clásicos, o sea, los mismos ejemplos que se hicieron en el caso del capítulo 14, evidentemente de una forma más compacta. Entonces hay preguntas ahí. Porque con eso cerramos ya la teoría del capítulo 14. Es decir, la teoría me refiero a las ecuaciones, a la parte teórica, a no ejemplos aún. Que solo son tres ecuaciones importantes, ¿no? La definición misma de la forma integral de la ley de Ampère, que es el equivalente a, ley de Gauss, a la ley de Gauss, la forma diferencial, de la forma integral de la ley de Ampère, que va a pasar a ser la segunda ecuación de Maxwell, y lo que me va a decir esa ecuación de Maxwell acerca de cómo van a cambiar las componentes tangenciales del campo. Esos son los tres resultados importantes. Luego van a aparecer los ejemplos, pero la parte teórica es únicamente esto. No sé si hay más preguntas. O preguntas, porque no han preguntado nada. Y ya vamos a ver, evidentemente, en otros recursos, ejemplos. Eh, Dígame, Eder. Sí, es más limitado. Es decir, lamentablemente los problemas que suelen aparecer aquí van a ser cilindros infinitos. Ya aclaré al menos el caso este, ¿no? Que si las densidades van en Z y las componentes dependen de ρ, son constantes, ya sé cuánto es el campo. También sería en phi, porque en el caso del phi lo que sucede es que si va en el caso del phi sería el análogo al solenoide, porque en el caso del solenoide realmente la corriente va así, en las espiras enrolladas, entonces se puede considerar como una especie de K en phi. Solo que tenemos que decir algo acerca de qué debería depender la componente para que tengamos un resultado de que el campo vaya en Z. Es como al revés, fíjese que es como al revés. Eh, Aquí, en el primer caso, si las densidades van en Z y las componentes dependen de ρ, el campo va en phi y la componente depende de ρ. Pero si las densidades van en dirección de phi y dependen de una variable que ya voy a definir, ustedes pueden adelantarse y decir cuál es, entonces el campo va a ir en Z y la componente va a depender de la variable en que depende la densidad. Todavía falta especificar, pero esos dos casos nada más. Y en cuanto a cilindros y en cuanto a planos, ustedes pueden ir deduciendo a partir del ejemplo que está en el capítulo 14. ¿Cómo tendría que ser K? En realidad, lo que van a ver es que si siguen la regla de la mano derecha, si K va en este sentido, entonces el B iría en este sentido. La mano siempre me cuesta dibujarla, pero... Es, por ejemplo, si K fuese en X, el B iría en Y. Pero hay que ver el punto importante es si es variable esa densidad. Pero de ahí no hay más. No hay ejemplos más, a menos, hay un problema, a veces hay un problema clásico de un cono, pero ese es demasiado eh, complicado porque en el sentido es que en estos problemas de los cilindros y de
las líneas, perdón, de los planos, ya utilizamos la ayuda del capítulo 14 para generalizar cuáles van a ser las direcciones de los campos. Entonces, si no sé de entrada cuál es la dirección del campo y puedo predecir de qué variables depende, yo no puedo usar esto. Pero en realidad quedan limitados a esos dos ejemplos, a esos dos casos. Se pierde en el caso en comparación con la ley de Gauss, las esferas. O sea que aquí no va a haber un problema de determinar el campo de una esfera con algún tipo de densidad, porque no se va a poder establecer una amperiana que cumpla las condiciones que debe de cumplir para poder despejar el campo B. Sí se van a poder utilizar, por ejemplo, si en un problema tengo una distribución rara, pero yo tengo el campo B, conocemos el campo B, entonces se va a poder utilizar la forma integral de la ley de Ampère para medir la corriente encerrada. ¿Por qué? Porque hago la integral de línea, la hago conociendo B. Es igual que Gauss. La forma integral de la ley de Ampère se puede utilizar en cualquier distribución si conocemos el campo B. Ahora, para encontrar B son situaciones muy específicas, simétricas, y aquí son menos los casos en comparación con la ley de Gauss. ¿Más preguntas? Bueno, ya estamos sobre la hora. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces más tarde les voy a subir las integrales del ejemplo de la clase pasada, que no las he subido. Y en este caso sí voy a aprovechar el fin de semana para subirles varios ejemplos para que puedan ir avanzando. Recuerden que ya estamos cerrando los capítulos para el primer examen. Ya este es el último capítulo para el primer examen. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias.